Reciban ustedes, hermanos, un afectuoso saludo y les invito un momento a meditar nuevamente en la palabra de Dios. En esta oportunidad leeré en la carta primera del apóstol Pedro, primera de Pedro 5, versículos 5 al 7, que dice lo siguiente: igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta oportunidad veremos lo que el apóstol Pedro nos dice en estos versículos escogidos, que tiene que ver sobre la vida cristiana en la gracia. Pedro en esta carta y en estas palabras está dando las últimas exhortaciones a los fieles, a los cristianos a los cuales escriben. Nos recuerda que la gracia que nos ha salvado, que nos ha dado herencia, que permite el sufrimiento y nos da ayuda y esperanza, es también la misma gracia que nos lleva al servicio fiel en la iglesia. Pedro exhorta en los primeros versículos aquí a los pastores que conducen la iglesia y también a los jóvenes ahora, que a veces por su impulsividad rechazan sujetarse a los líderes. De ahí entonces el llamado para todos a la sumisión de unos a otros. Especialmente el llamado a poner toda emergencia y toda necesidad sobre Dios, porque tenemos un Padre, un Dios bondadoso, que siempre está cuidando de su pueblo. Pedro nos recuerda que la vida en la gracia nos exige una entrega en humildad a buscar el bien de los demás y a depender siempre de Dios, sabiendo que Él cuida amorosamente de su pueblo. Primeramente encontramos aquí, en versículos 5 y 6, que Pedro está haciendo un llamado aquí a la sumisión y a revestirnos de humildad en la vida cristiana, exhortando a los creyentes, a los jóvenes especialmente, como dice el versículo 5, igualmente, mancebos, igualmente o semejantemente. Pedro está diciendo que así como los ancianos tienen responsabilidades en la iglesia, también los mancebos o los jóvenes tienen responsabilidades ante Dios y también ante la congregación. Deben sujetarse a los ancianos o a los líderes también de la iglesia, que deben ser de estos líderes un ejemplo para los jóvenes. Dice Hebreos 13:17, el llamado de Pablo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Los jóvenes deben sujetarse, someterse y obedecer, que es una de las cosas bien difíciles para los jóvenes, especialmente hoy, donde culturalmente se desprecia la humildad, se desprecia la disciplina, el respeto y la consideración a las personas mayores. Pero este llamado es un mandato dado por Dios aún en la ley. Dice Levíticos 19:32, yo Jehová, vuestro Dios, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Respeto que debe darse en todo ámbito de la vida, hermano, comenzando por el respeto y el temor a Dios, y también este respeto, ¿cierto?, de darse en la misma familia, y de ahí, ¿cierto?, esparcirse a todo el resto de la comunidad. Debe además, según lo que dice Pedro aquí, debe haber una sumisión mutua, dice él, y todos sumisos unos a otros. Lo mismo que nos está pidiendo Pablo allí en Efesios 5:21, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Esta sumisión recíproca es el principio que debe sostener el hogar. Es el mismo principio que debe sostener a la iglesia y a la sociedad en su conjunto. Esta subordinación espiritual es la que bendice todo tipo de relación a la cual aquí Pedro se está refiriendo. Y es además, ¿cierto?, algo que hoy día se ha perdido rotundamente con las consecuencias desastrosas que vemos hoy día en nuestra sociedad. Así que el desafío, hermanos, el día de hoy es a someternos en el amor de Dios los unos a los otros, buscando el bien del otro antes que nuestro propio bien. Pablo dice ahí en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y todo esto en el temor de Dios. Pedro también aquí nos hace un llamado a revestirnos de humildad. Revestidos de humildad, dice aquí. Revestirse, literalmente ceñirse, es atarse una prenda de ropa, ¿cierto?, sobre el cuerpo. Probablemente aquí Pedro se está refiriendo al delantal que los esclavos ponían sobre sus ropas.
un delantal claro, para distinguirlo, ¿cierto? Que él era un esclavo de la persona que era libre. Y probablemente Pedro también está pensando en el propio Señor Jesucristo, cuando se ciñó, como dice el Evangelio, la toalla para lavar los pies de los discípulos, vistiéndose allí como esclavo y haciendo además el trabajo de un esclavo. Esto lo dice el Señor Jesucristo mismo en Juan 13, versículo 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que el llamado de Pedro es a revestirnos de humildad. Diríamos, debemos atar a nuestra conducta la humildad, una humildad de mente, una humildad de corazón, del alma, del interior, una humildad real, tal como la que vivió Jesucristo y tal como la que él mismo nos mandó allí en Mateo 11:29. Y aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué gran desafío es este para el día de hoy. En una sociedad soberbia y arrogante, qué virtud más importante en la que usted, hermano, hermana, en la que todos nosotros debemos prestar como cristianos, la humildad. Pedro además confirma esta verdad citando el Antiguo Testamento. Dice Pedro, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está citando Proverbios 3:34. Dice allí, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios resiste entonces a los soberbios. Dios hace resistencia, como un ejército que se enfrenta con el enemigo, que resiste al enemigo. Dice el Salmo 18:27, y tú salvarás al pueblo humilde y humillarás los ojos altivos. Así que no hay ninguna duda. Dios resiste oponiéndose al altivo y al arrogante. Lo describe también Santiago, capítulo 4, versículo 6. Mas Él, es decir, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que no solo resiste al soberbio, contrariamente Dios da gracia a los humildes. Atiende al humilde. El Salmo 138:6 dice, porque el alto Jehová atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Y agrega Isaías 66:2, mas a aquel miraré, dice Dios, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Jesús además enseñó esta misma verdad allí en Mateo 23:12, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. Una segunda cosa importante que nos recuerda aquí Pedro en la cita que estamos estudiando, versículo 6, es que debemos practicar la humildad y sumisión en todo lo que Dios disponga para nosotros. Así que entonces debemos humillarnos ante el poder de Dios, como dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, es decir, bajar, ponerse voluntariamente bajo la poderosa mano y dirección de Dios. Aquí la mano de Dios es un antropomorfismo, es una forma humana de representar a Dios, que muestra en el fondo, la verdad es que muestra la omnipotencia de Dios. La mano de Dios aquí, ¿cierto?, es la omnipotencia, el poder de Dios. Por tanto, el llamado que nos hace Pedro es a ser humildes, y no solo ante otras personas, sino a humillarnos primeramente ante Dios y a aceptar sin ningún tipo de reclamo todo lo que Dios disponga sobre nuestras vidas. Así que, hermanos, esta verdad debe llevarnos a estar quietos debajo de su mano, hasta que la misma mano que nos ha abatido nos levante, ¿cierto?, nuevamente. Solo Dios, en Él está nuestra seguridad y en Él está nuestra bendición. Dice el resto del versículo que estamos estudiando. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Es decir, solo Dios puede exaltar o levantar. Y Dios solo levanta al humilde, como ya hemos estudiado. Salmo 37, versículos 5 y 6. Dice ahí el salmista, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Y exhibirá, mostrará tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Calla a Jehová y espera en Él.
Jesús mismo experimentó esta verdad. Jesús pasó por la humillación antes de ser exaltado. Esta verdad esto se puede reflejar en un hecho muy conocido, quizás por las personas que conocen la nieve, como el peso de la nieve que dobla aquel pequeño arbusto hasta el piso, y pareciera que ese peso de la nieve va a destruir, va a matar a aquel pequeño arbusto, pero que al día siguiente, quitada la nieve, se vuelve a levantar, sin ninguna dificultad. Pero qué diferente, ¿cierto?, es para aquel gran roble. Aquella nieve quiebra finalmente al roble. Así que, hermanos, esto es entonces el llamado que ilustro aquí en este momento. Y es que usted y yo tenemos que inclinarnos ante Dios como ese pequeño arbusto ante el peso de la prueba. Y Dios, posteriormente, cuando fuere tiempo, Él nos levantará. Dios levantará a su pueblo. Dios levantará a su pueblo cuando fuere tiempo. Es decir, Dios actúa en su tiempo, hermano, no en el nuestro. Y solo Él sabe cuándo debemos ser levantados. Probablemente aquí, cuando dice cuando fuere tiempo, probablemente se refiere a la segunda venida del Señor. Pero el tiempo de Dios y sus pensamientos no siempre coinciden con nuestros pensamientos, ni con nuestro tiempo. Esto nos recuerda el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un tercer elemento importante quiero destacar en el versículo 7 de 1 de Pedro 5, y es que debemos dar hoy, hermanos, hoy, los pasos necesarios para escapar de la ansiedad y el peso, ¿cierto?, de la prueba, el peso de la angustia, el peso de la aflicción. El llamado que nos hace Pedro en el versículo 7 dice allí: echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo primero, se nos llama a poner nuestra confianza en Dios. Dice literalmente, echando toda vuestra solicitud o vuestra ansiedad en Él. Echando, es cierto, esto de echar es literalmente poner encima. Es decir, toda nuestra solicitud, nuestra ansiedad y afán y preocupación debemos ponerla delante de Dios. Tal como nos recuerda Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, dice allí, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con nacimiento de gracia. Todo aquello entonces que produce inquietud debe ser puesto en el Señor. Todas nuestras cargas deben ser puestas en Dios, en un acto de fe, en un acto decisivo de entrega y de rendición, y dejar, hermanos, de cargarlas y llevarlas nosotros. Pero muchas veces pasa que volvemos a cargar, después de haberlas ya puesto en el Señor, volvemos a cargar nuevamente, ¿cierto?, aquellas pruebas, aquellas aflicciones o aquellas ansiedades. Se nos llama a ponerlas sobre Él, sobre Dios. Así que descansemos en Dios, hermanos, descansemos. Y descansamos en Él. ¿Cuándo? Cuando ponemos sobre Él las cargas que afligen nuestra alma. Fue el llamado, ¿cierto?, poderosísimo que nos hace David en el Salmo 55:22. Dice el Señor allí, por boca de David: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Y agrega en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, y espera en Él, y Él hará. Así que es maravillosa la gracia de Dios que nos sostiene para que podamos llevar nuestras cargas. Así que, hermanos, presentemos y pongamos nuestras cargas y ansiedad en Él, y esperemos la sorprendente provisión y respuesta que Él dará a esa urgencia, a esa solicitud, a esa nuestra petición. Se nos promete finalmente aquí cuidado y seguridad. Dice literalmente Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Se nos muestra aquí que los creyentes gozamos, hermanos, del cuidado personal, individual de Dios. Lo mismo que nos enseña el Señor en el Sermón del Monte, ahí en Lucas 12, versículo 29 al 31. Vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, que vuestro Padre sabe
que necesitáis estas cosas, más procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, hermanos, no tengamos ansiedad, porque sabemos que Dios está en control de toda nuestra vida. Él nos ha prometido que en Cristo nos dará todas las cosas. Lo dice Pablo ahí en Romanos 8:32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos las dará también con Él todas las cosas? Dios dirige todo entonces, aún la aflicción, para el bien de sus hijos, como lo confirma Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y agrega Pablo, 2 Corintios 4:17, porque lo que al presente es momentáneo y leve de vuestra tribulación, nos obra un sobremanera y alto y eterno peso de gloria. Así que podemos, hermanos, estar tranquilos, sin ansiedad, a pesar de las preocupaciones, a pesar de las aflicciones, porque Dios dará todo lo necesario para cada momento de nuestra vida, porque nada tenemos, dice la Escritura, que no hayamos recibido de Dios. Así que, hermanos, concluyendo, el apóstol Pedro, en estos versículos que hemos analizado, nos alienta y nos dice que Dios responde a nuestra verdadera humildad con la exaltación, levantándonos por sobre las ansiedades que causan las aflicciones legítimas y naturales. Recordemos que Dios nunca olvida a sus hijos, sino que llegado el momento de Dios, Dios nos levantará y nos dará la victoria. Así que, hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios, porque solo Él sostiene este mundo y solo Él tiene el control de cada situación que podamos estar viviendo ahora. Así que confiemos en Dios. Dios les bendiga.